y aquellas personas que estarán mirándonos a través de las redes sociales, que Dios los bendiga, ¿verdad? Y también estamos transmitiendo estos mensajes a través de Radio Vida 1480 todos los sábados a las 2 de la tarde. Pues básicamente en una de las ocasiones el Señor siempre acostumbraba, ¿verdad?, a trabajar con sus apóstoles, ya que su tiempo terrenal y ministerial era poco. Recuerde que el Señor pues llamó a 12 hombres y se concentró en ellos, y al Señor lo seguían multitud de personas, multitudes, con diversas necesidades. Y la necesidad más grande que estas personas tenían era la espiritual, ¿verdad? Porque esa no puede saciarse, solamente Dios puede saciar esa necesidad espiritual que está dentro, hermanos, del hombre. Pero venían toda clase de personas, enfermos, paralíticos, cojos, mudos, ciegos, hermanos leprosos, toda clase de gente, venían todo tipo de gente social también, venían al Señor para aprovechar la bendición de Dios. Hasta los muertos resucitaban. Y Hebreos capítulo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre, por todos los siglos, ¿verdad? Si traducimos ese texto, lo que significa que Jesús está vivo, que Él sigue obrando, que Él sigue sanando, que Él sigue liberando, que Él sigue perdonando, que Él sigue salvando, que Él se sigue moviendo, porque adoramos un Dios vivo. Por eso usted puede ver los hermanos bajo la unción, porque tienen a un Dios vivo. Ni modo que vamos a estar como una estatua, ¿verdad? Porque hay gente que le han prohibido hasta batir las manos. Y cuando nosotros batimos nuestras manos, pues es para adorar y exaltar a Dios. Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Entonces, hermanos, es muy importante. Y el Señor le daba mucho interés a sus discípulos. Estaré predicando este mensaje en 2 capítulos, bajo el tema rompiendo el yugo viejo de tu vida, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Rompiendo el yugo viejo de tu vida. Así que un mensaje muy importante. Jesús acaba de terminar un sermón que se llama el sermón de la montaña, el sermón del monte. Y dice en este capítulo de Mateo 11, ¿verdad?, los versos 1 adelante, que Jesús estaba sentado enseñándole a sus discípulos, dándoles las instrucciones acerca del evangelio, la predicación, acerca de la gran comisión. Y luego dice que se fue a las ciudades de cada uno de los discípulos a predicar y a enseñar. Mire que Dios tuvo compasión. Quizás le dijeron: Señor, pues pasa a mi ciudad, le dijo Juan. Pedro le dijo: pasa por acá también. Así que fue a las ciudades de ellos, a la ciudad de cada uno de sus discípulos, hasta la ciudad de Judas fue a predicar. ¿A su nombre? El Señor amaba tanto a Judas, hermanos, que le demostró su amor cuando Judas lo iba a entregar. El que moja el pan conmigo, dice, al que le dé yo el pan mojado, que esa era la expresión más grande del amor que un judío le tenía a sus enemigos. ¿A su nombre? Entonces el Señor le dio las instrucciones y luego el Señor le dijo: venid a mí todos vosotros, los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y también le dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Tenemos que aprender del Señor. Y aprended de mí, que soy manso y humilde. Diga conmigo: quiero ser manso y humilde. Amén, porque todavía a los mansos les falta más mansedumbre, ¿verdad? Y a veces a los humildes más humildad. Es que nunca nos hacíamos. El Señor dijo a sus discípulos: llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. O sea, que hay que aprender del Señor. Y aprended de mí, que soy manso y humilde. Porque sabía que todavía les faltaba humildad y mansedumbre. Les dijo: aprendan de mí, les dijo, que yo soy el ejemplo, soy manso y humilde. Gloria a Dios. Y les dijo: humilde de corazón, porque hay humildad y mansedumbre de apariencia, ¿verdad? Por eso el Señor dijo: aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Y entonces, cuando puso esas condiciones, entonces hallaréis descanso para vuestras almas, porque sus almas estaban cansadas, estaban agobiadas por diversas necesidades. Y esta declaración no solamente se la estaba dirigiendo a los 12, sino pues a muchos seguidores. Hallaréis descansos para vuestras almas. ¿Por qué? Ahí se los explica.
en el último verso, porque mi yugo es fácil. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, hermanos y hermanas. Bendito sea Dios. Entonces, el deseo del Señor es traerlo a usted. Es que usted venga a Él. Imagínense cómo estamos en estos tiempos, que la iglesia aún está mirando lo que está pasando en el mundo entero. Y es muy importante que estemos despiertos. Gloria al Señor Jesús. El profeta Jeremías fue enviado a Israel en el capítulo 29, gracias, el verso 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, le dijo a los hijos de Israel. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces Dios siempre tiene buenas cosas para aquellos que se quieren acercar a Él, para aquellos que se quieren entregar con todo su corazón. Y el fin esperado es el cumplimiento, hermanos, del trabajo de Dios en cada vida en este mundo. Y Dios quiere hacerlo a través de la iglesia. A través de la iglesia, esta iglesia local, y a través de la iglesia universal. Porque todavía hay millones de personas que, aunque usted no lo crea, no oyen el evangelio. Necesitan, hermanos, el salvo. El Señor también le dijo, ¿verdad?, a sus discípulos en Juan capítulo 4 y verso 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Estas palabras eran parte de la declaración cuando estaba hablando con la mujer samaritana, porque el Señor a la verdad no había comido físicamente, y los discípulos fueron a comprar algo de comer y estaban preocupados porque a la verdad ellos ya habían comido, pero él quizás no. Y él le dijo, yo tengo una comida que vosotros no sabéis, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Amén. Y le dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, la voluntad del que me envió y acabe su obra. La iglesia tiene que acabar su obra aquí en la tierra, tendrá que acabar su ministerio, y cuando lo acabe entonces se va a tocar la trompeta final y nos iremos para el cielo. ¿Cuántos están listos para volar? Así que el Señor ya le pagó el pasaje a usted y a mí. ¿Cuánto le lava? Cuando usted quiere viajar a Honduras, Nicaragua, El Salvador, tenés que pagar un boleto, ¿verdad? Y si lo reserva con tiempo es más barato. Pero el del Señor ya está pagado. Y aún así la iglesia sigue durmiendo. ¿A su nombre? Entonces, Dios quiere que usted realmente pues haga algo para Él. Que haga algo para Él, algo nuevo. Dios siempre requiere que haga algo nuevo para que salga lo viejo. ¿Verdad que sí? ¿Tiene sentido? Voy a repetirlo otra vez. Dios siempre quiere que usted haga algo nuevo. ¿Para qué? Para que salga lo viejo. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué pasó con usted? Dejó lo viejo y vino a ser una nueva criatura. ¿Me están entendiendo? Por eso 2 Corintios 5, 17 dice, de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Se fueron. Acuérdense lo que hacían, las picardías que hacían ustedes en el mundo, las mañosidades que hacían y las mentirosísimas palabras que declaraban y un montón de cosas que hacíamos, ¿verdad? Hasta ahí me he hecho en cuenta. Pero esas cosas viejas ya se fueron, porque usted le dio cabida al Señor, le dio cabida a la palabra. Cristo es la palabra, y cuando le damos cabida a la palabra de corazón, entonces el hombre es regenerado por la palabra y el Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Cuando aprovechamos bien el tiempo, porque venimos a esta casa de oración a oír a Dios a través de la palabra. Hay pastores que me han dicho, mándame tus hijos allá un par de meses, hombre, que aquí está tremenda la unción que tienes. Y a veces no se aprovecha lo que se tiene hasta que se pierde. ¿Me están escuchando? Hermanos amados, es muy importante, pero por eso lo dije al principio, ustedes son afortunados y bienaventurados que estás escuchando la palabra de Dios. Algunos desean y no pueden. Se murieron sin escuchar la palabra de Dios algunos y se perdieron para siempre. Entonces lo repito, siempre que usted entre en algo nuevo, esto va a requerir que salga lo viejo, que salga lo viejo. Entonces, cuando estamos en el nuevo nacimiento, hay seguridad, porque estamos en Cristo Jesús. Y Dios nos está pidiendo de un paso grande que nosotros tenemos que estar. Estamos entrando
en un periodo de la historia muy peligroso. En el año 2019 di una profecía, les dije, oremos por el año 2020, 2021, serán años bien fuertes, y los años subsiguientes que vienen, hermanos, se vendrán cosas peores a este mundo, y la iglesia tiene que estar preparada como un soldado vigilante en una guerra, como un buen atalaya. Isaías 43, 18 dice, no os acordáis de estas cosas pasadas, no os acordáis de estas cosas pasadas, ni traigáis memoria de las cosas antiguas, porque nosotros estamos en Cristo y Cristo es la palabra. Denle un aplauso por favor fuerte al Señor. Gloria a Dios. Rompiendo el yugo viejo de tu vida. Entonces la palabra de Dios nos da muchos ejemplos, y aquí registra algunos incidentes que les voy a mencionar, separados el uno al otro. En muchas ocasiones ya hemos predicado estos temas, pero lo voy a poner un poco diferente. Nos habla ahí, por ejemplo, cuando Dios estaba llamando a sus discípulos, uno de ellos era pescador. Ya saben quién era, que era Pedro, ¿verdad? Era Pedro, era pescador. Su oficio era un oficio técnico, era pescador, ya que esa era una de las industrias de aquel entonces, la pesca, la agricultura, etcétera. Entonces Pedro era un pescador con mucha experiencia. Además, no solamente era un pescador, era dueño de la pesquería. A su nombre, ¿verdad? Era dueño de la pesquería porque tenía jornaleros que él les pagaba, dice. Pedro les pagaba, o sea que Pedro sabía que ese negocio estaba bueno. Por eso no lo quería dejar, ¿verdad? A su nombre. Imagínense el tipo de alimento que comía su familia. Buenos alimentos, solo comiendo pescado todo el tiempo casi. ¿Cuánto le lava? Veo que no le quieren ni alabar así. Denle un aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces Pedro tenía ese oficio, era profesional en ese arte, y además era negociante, era el dueño, y tenía jornaleros porque, pues, hermanos, el trabajo era bastante, tenía que darle de comer a mucha comunidad y venderle mucho pescado a mucha gente. ¿Me están entendiendo? Entonces, miramos el primer caso que pasó, ¿verdad? El primer caso que pasó fue cuando el Señor lo llamaba, lo estaba llamando al ministerio. ¿Me escuchan? Recuerden que Pedro era un estudiante de Torá, ¿verdad? Era un estudiante de Torá. La palabra Torá viene de la palabra hebrea yará, y Torá significa instrucciones, significa guianza, significa doctrina, significa bendiciones, significa dar en el blanco. Entonces Pedro era un estudiante de Torá, del Antiguo Pacto, ¿verdad? O sea, de los 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Números, Éxodo, Deuteronomio, etcétera, y los profetas. Entonces, y guardaba Shabbat también, guardaba el sábado, ¿verdad? Y algunos sacrificios y los ritos, la ley sacrificial, a su nombre. Pero en ese caso el Señor andaba escogiendo a sus discípulos, llamándolos al ministerio. Ya estaba preparado conforme a la Torá. Pedro tenía mucho conocimiento, pero le faltaba conocer la plena gracia. Y los discípulos, dice la Biblia en Lucas capítulo 5, usted puede leerlo después, en capítulo 5, que los discípulos estuvieron pescando, incluyendo, digo, los discípulos, porque me refiero a Pedro, a Juan y a Jacobo, y, ¿verdad? Y alguien más por ahí. Entonces estaban pescando y el Señor se acercó y estuvieron pescando toda la noche. Cuando usted está en el gozo de la unción, que ese coro toda la noche sin parar, usted dice, caramba, no, que no termine este culto, dice usted, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no, hombre, cuando el pastor se hinca y ahora uno por uno se va. ¿Cuánto le lava? Pero el hombre espiritual dice, no, hombre, que sigue este culto, dice que esto está excelentísimo. ¿Cuánto le lava? Hermanos, toda la noche sin parar. Pues toda la noche sin parar Pedro estaba pescando, toda la noche. Y gracias a Dios que Dios me ha permitido estar allá en Galilea, pues 4 veces con algunos hermanos que me han acompañado, y conocemos bien ese lago, el lago de Galilea. No es un mar, pero se le llama mar, porque es agua dulce. A su nombre. Y ahí estaban pescando. Entonces, dice el verso número 4 del capítulo 5, cuando terminó de hablar,
dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces, lógicamente, Pedro le responde al Señor. Están hablando, ¿ves? Y el Señor, respondiendo, Simón le dijo, maestro, porque reconocía que era un maestro de Torah el Señor, y maestro de la gracia. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, le dijo. ¿Trabajando para qué? Para pescar. Ahí caía de todo. Caían canechos, caían un montón de clases de pescado. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Toda la noche. ¿De qué hora empezamos la noche? ¿A qué hora? Como a las 6 de la tarde. Ya a altas horas de la madrugada. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y nada hemos pescado. El Señor no permitió, porque Él es el dueño del universo y de toda la naturaleza. Mas en tu palabra, mire que Él activó la fe. Activó la fe de la palabra que salió. Y la palabra que salió, el Señor le dijo, Simón, boga mar adentro. Y como que no quería, ¿verdad? Pero Él reaccionó y le dijo, mas en tu palabra. Por eso hay que creer la palabra, porque la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, tiene poder para salvar, para perdonar, para regenerar, para cambiar, para todo. Porque por la palabra se hizo el universo entero que usted ve. Por la palabra. Y por la palabra dijo, hagamos al hombre. La palabra salió, hagamos al hombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran al Dios Todopoderoso? Entonces Él fue sabio y Pedro accionó la fe. Pero si el Señor le echa boga mar adentro y se queda parado, pero accionó la fe y lanzó la red y accionó, hermanos, a la palabra del Señor. Por eso, si usted y yo nos concentramos en la palabra de Dios en cada culto, salimos bendecidos. Y aunque en el camino el enemigo se quiera meter por la esposa o el esposo o otro, alguien te quiere chiflar los oídos, olvídate, no te penetra nada. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Sí, hombre, porque vas bajo la unción del Señor y sigues hablando de la unción del Señor. Oh, gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, eso fue impresionante, completamente impresionante. Cuando ellos se retiraron, cuando ellos entonces sacaron la red, ellos, hermanos, agarraron, o uso este término agarrar para que entiendan más fácil, agarraron tantos peces, tantos pescados, que la red se rompió. ¿A su nombre? La red se rompió. La bendición era grande. ¿Cuántos creen que la bendición va a ser grande para ustedes? Yo ya miré algunas cosas en algunos hermanos por ahí. ¿Cuánto le alaba? Hermanos amados, la red se rompió. Diga conmigo, la red se rompió. Y diga conmigo, mi red se va a romper de las bendiciones. Así no los oigo. Otra vez, mi red se romperá de las bendiciones. En términos espirituales y todo, pues Dios quiere que esté bendecido en todas las áreas. Se rompió y ellos, como se rompió, ellos necesitaban ayuda. Ellos tuvieron, hermanos, que llamar a sus compañeros del otro barco para que les vinieran a ayudar a sacar tantos peces. ¿Por qué? Por la palabra. Pedro creó a la palabra, accionó en la palabra y la palabra produjo la bendición. Estamos hablando en el campo natural, no estamos hablando en el campo espiritual. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es impresionante. Esa pesca fue tan grande, hermanos, que se llenaron los barcos y los barcos empezaron a hundirse. ¡Wow! ¿Cuántos le alaban? Hermanos, los barcos empezaron a hundirse de tanta carga de pescados. ¿Cuántos le alaban? Entonces, básicamente, Pedro estaba atónito. Atónito es una persona que está como sorprendida, en punto suspensivo, ¿verdad? Atónito y con miedo. Así dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 10. Y asimismo, de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón,
tenían su negocio, eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, porque estaba temeroso. Desde ahora te voy a dar otro trabajo. ¿Cuánto le daba? Serás pescadores de hombres, le dijo. ¿Te das cuenta? Cuando Pedro miró ese gran milagro, hermano, Pedro se asustó, estaba atónito y cayó de rodillas y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y temblaba Pedro. ¿Y quién no va a temblar ante la presencia de Dios, hermano? Solo el diablo tal vez no va a temblar, pero aún los demonios tiemblan y el diablo tiembla también. ¿A su nombre? Hay evangélicos que yo miro aquí que están tan llenos del Espíritu Santo que solo con esa unción los demonios huyen. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, la pesca que Pedro estaba experimentando era una pesca literal en el mundo natural. Literal, eso fue real. Fue un milagro verdadero, un milagro impresionante y no era comparado. El Señor le estaba dando un mensaje a Pedro que no era comparado con la gran cosecha que iba a tener en el mundo de millones de almas. ¿Se dan cuenta? ¡Wow! Eso es impresionante. Hermanos amados, aunque no quería dejar ese negocito, ¿verdad? Pero el Señor le daría un negocio más grande. Gloria a Dios. Entonces, Pedro tenía que decidir si obedecer o no, si hacerlo o no. Gloria a Dios. El Señor le dijo: ya no serás más pescador, te haré pescadores de hombres. El término que el Señor usa, hombre, se refiere al género humano. Te haré pescadores de almas humanas. Wow. Hay gente que se quieren igualar a Pedro, ni tan siquiera un alma me traen al año a esta iglesia. El evangelista, ¿qué tiene que demostrar, hermano? ¿Sí o no? Yo le demostraba a un pastor toda la semana, llevaba mi carro por Granada del año 72. El carrote me caí, gracias a Dios que era grande, que me cabían bastantes almas ahí. A su nombre. Hasta la hermana Betty disfrutó de ese carro. A su nombre. Yo le demostraba al pastor: y este muchacho me conviene tenerlo en el ministerio, decía el pastor. Bauticémonos pronto. Denle un aplauso a Dios Todopoderoso. Hermanos amados, Dios quería hacer cosas grandes y todavía hay tiempo que Dios quiere hacer cosas grandes con su vida. Todavía hay tiempo. Dígale que está a su lado: todavía hay tiempo para mí. Gloria a Dios. ¿Cuánto le alaba? Quiero que miren en sus Biblias, en el Evangelio de Juan capítulo 21. Alabado sea el Señor. Quiero leer Juan capítulo 21. Aquí tenemos otro evento muy parecido, pero un poco diferente. Note usted que la bendición era tan grande, que la pesca era tan grande, que la atarraya se rompió. Se rompió. Y aquí tenemos algo similar. ¿Ya lo tienen? Juan 21, verso 3 en adelante. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. No voy a ampliar aquí el texto porque pues no hay mucho tiempo. Cuando ya iba amaneciendo, le gustaba hacer vigilias en la pesca. Así hay hermanitos que se van de pesca a Galveston toda la noche y pierden los cultos. Bueno, les dije que no iba a ampliar, ¿verdad? Pero a su nombre, gloria. Y le dijo: 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. El Señor ya había resucitado, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Verso 5, ¿qué se lee? Léanlo por favor. Verso 5, ¿qué se lee? Y le dijo: hijitos, una palabra de ternura, de amor, de compasión. Hijitos, ¿tenéis, así una pregunta, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar otra vez. ¡Wow! Por la gran cantidad de peces. ¿A su nombre? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor.
Simón Pedro, es el Señor, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Verso 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas. Mire cómo es el Señor, que hasta las brasas les tenía listas. ¿No le alaban por eso? Y un pez encima de ellas, y pan también. Al Señor le gustaba el pan. Verso 10, ¿qué dice? ¿Qué dice? Léalo, sin miedo. Ajá. Gracias. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes, diga conmigo, grandes peces. Note la diferencia. Grandes peces. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran, dice ahí? 100, 90, 50, ¿cuántos? 150. Pero imagine qué peces tan grandes. Eran grandes, no estoy hablando de sardinas chiquititas, esas que vienen enlatadas, que ya ni sabor tienen. Estoy hablando de peces grandes, porque aquí dicen que eran grandes. Cuando tú obedeces la bendición, será grande para tu vida. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Gloria a Dios. Por eso, porque casi era igual a pesca, porque estos peces se diferenciaban también en la otra pesca, habían grandes, pero aquí habían más grandes. 153, y aún siendo tantos, la red, ¿qué pasó con la red? ¿Se rompió? ¿Ah? ¿Se da cuenta que esta no se rompió? Se las dejo de tarea. La otra se rompió, ¿sí? Pero esta no se rompió, aún pesar que eran grandes. A su nombre, les dijo Jesús, venid. Mire qué cuidado tiene el Señor de sus hijos. Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Wow, ese pescado era grandote que tenía en la plaza, hermano, para que comieran todos los discípulos. ¿Cuántos les lavan? Dice la palabra en el verso siguiente, 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan un aplauso fuerte a esos buenos al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces los discípulos habían pescado toda la noche y no habían, hermanos, pescado nada también acá. Los discípulos habían pescado toda la noche. A veces cosas similares con nosotros. Entonces, hermanos, cuando el Señor se manifestó a la orden de Él, entonces la red se llenó otra vez y estaba otra vez llena con peces grandes. Pero esta vez, como les repito, fue diferente que el primer caso. En el primer caso, la cantidad de peces era tan grande, pero la red no se rompió. Se podía romper, fíjese, porque era grande la cantidad. Gloria a Dios. De tal manera que era tan grande que llamaron a Juan y a Zebedeo y a los demás discípulos ahí, porque no podía hacerla Pedro con sus trabajadores. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el verso 11 del capítulo 21 dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Repetimos otra vez, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Tenía que romperse como la otra. Pero ¿por qué Dios no permitió? A su nombre. Recuerde que el Señor los estaba llevando a través de un proceso de discipulado, de entrenamiento, de capacitación. Y miramos aquí dos casos diferentes, dos eventos diferentes, que realmente, hermanos, sí pasaron, ahí está escrito,
pasaron naturalmente y miramos dos casos. A esto se le llama un caso paralelo, una gran verdad espiritual. Miramos una gran verdad espiritual, miramos algo natural que pasó, que fue real, pero por otro lado, mirándolo, visualizándolo, entendiéndolo espiritualmente. Recuerden que le dijo el Señor cuando la pesca era tan grande en el primer caso: ya no serás pescadores de peces, sino que serás pescador de qué, de mujeres. Sí, también, pero le dijo pescador de hombres, que le dije por qué usó ese término el Señor. Entonces ahí está la aplicación espiritual. Algo natural pasó, es cierto, esos pecados, las barcas estaban llenas, fue natural, fue un milagro. Pedro quedó consternado, cayó de rodillas, pero le dijo: ya no seguirás pescando más, este negocio lo vas a dejar. ¿Cuánto le lava? Ahora vas a ser pescadores de hombres. Wow. Si eran tantos esos pescados, hermanos. Mire, Pedro no sé cuántos meses pasó ahí con esa gran bendición. Pero le dijo: ahora serás pescadores de hombres. Gloria a Dios. Quizás fue duro para Pedro dejar ese negociazo que tenía, pero tuvo que obedecer al Señor. Los negocios son buenos, todos los negocios son buenos, fíjese, cuando se hacen correctamente. Pero el negocio más grande, más poderoso, eterno, es el ganar almas. Porque hay que atenderlas, hay que enseñarles, hay que discipularles. Y los padres tienen la responsabilidad. Hay niños que no saben nada, hermanos. Nada, así como lo oye, nada. No saben qué es Cristo, qué es el rapto, qué es la tribulación, nada. Por eso hay mucha ignorancia en la iglesia. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso mucha gente está como están. Denle un aplauso, Señor. Voy a seguir disertando. Entonces tenemos dos casos: en el mundo natural y tenemos en el mundo espiritual. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál fue la diferencia de estas redes? La primera no se rompió, la primera se rompió y la segunda no se rompió. Entonces, básicamente, escuchen bien, en palabras simples y sencillas. Yo sé que ustedes saben lo que han alcanzado madurez espiritual. En la iglesia hay de todo, hay tiernos, hay que todos estamos aprendiendo, ¿verdad? De todo. La palabra es tan grande que siempre aprendemos. Aunque un predicador predique unas 20,000 veces, ahí siempre vamos a aprender, porque ella no puede retornar vacía. Amén. Entonces, la primera red, escuche bien, la primera red que estaba usando Pedro, en este caso, diga conmigo ejemplo. Fue un ejemplo del sacrificio del hombre. Estuvieron sacrificándose toda la noche. ¿Sí? Humanamente estuvieron toda la noche. El esfuerzo humano por ellos mismos toda la noche. Por eso representa el esfuerzo del hombre. Ya que Pedro, pues recuérdense lo que les dije, que Pedro, pues, para él era fácil, porque era un pescador profesional. Miraba el pescado, este magro, decía, catfish, este es redfish. Pedro era un hombre profesional y además tenía un negocio. Entonces era un hombre experto que sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, ¿verdad? Yo no soy mecánico, pero entiendo algunas cositas. Hermano José es mecánico, él viene y le digo: mire, este carro, ¡ay, es tal cosa! Me dice. Pues él tiene experiencia. ¿A su nombre? Y yo voy tanteando a ver y no le hallo, porque pues no tengo no soy experto en ese campo. ¿Cuánto le alaban? Les hablo para sí, para que me entiendan. Entonces, Pedro era un hombre experto de profesión. ¿Cuánto le alaban? Pregunto, ¿cuánto le lava? Era un hombre experto de profesión y él conocía muy bien todas las prácticas y las formas naturales, hermanos, como pescar. Estos pescadores hoy son modernos, agarran una computer y la ponen en el mar, ahí está el pescado, ahí lo agarra fácil. Pero en ese tiempo era más complicado, hermanos. ¿Cuántos alaban al Dios Todopoderoso? Entonces, Pedro conocía los métodos,
las formas y la tradición que usaban los pescadores. Entonces, a través de esta red completamente rota, Jesús mostró que los esfuerzos del hombre, no importa quién sea, un científico, un político, un rico, un millonario, un pobre, un necesitado, un negro, un blanco, un chino, un amarillo, no importa, no pueden cumplir la visión de Dios y la obra de Dios con los ojos naturales. ¿Me están entendiendo? Ni tampoco pueden venir al Señor si no se vuelven como niños y aceptar la verdad que está en la palabra de Dios. Cuando Pedro comprendió eso, por eso Pedro entendió, fue sabio. Cuando Pedro comprendió que nunca había pasado eso en su negocio, en su trabajo, entonces Pedro quedó consternado, sorprendido, y se daba cuenta que Jesucristo era el verbo de la vida, que era el Cordero de Dios, que era el Dios todopoderoso, porque solo Dios podía hacer eso. Gloria a Dios. Y Pedro entendió que Dios estaba involucrado ahí. Hermanos amados, por eso dice el verso número 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas, que implica reverencia, respeto, humillación, humildad, sumisión. A su nombre y gloria. ¿Me están entendiendo? Ante Jesús diciendo, no era digno de estar ante la presencia del Señor. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Qué bueno que reconocieran muchos esto, ¿verdad? Y se humillaran y pidieran perdón. ¿Cómo puede estar alguien predicando con amarguras en su corazón y con raíces de amargura predicando en un púlpito? Olvídate. Mejor guardaría yo la Biblia y pues estaría ahí sentado. Porque tenemos que tener el corazón limpio. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A su nombre, hermanos. Pedro reconoció, fue humilde y sencillo, quebrantó su corazón y se humilló. Y eso le agradó al Señor. Porque la Biblia dice que antes de la caída es la altivez y la soberbia de espíritu. El que se exalte será humillado y el que se humille será exaltado. Gloria al Dios Todopoderoso. Denle por favor un aplauso al Señor. Por favor, te lo pido. Rompiendo el yugo de tu vida. Pedro se tornaría ya en un pescador de peces, hermano. Ni de tiburones, sino un pescador de hombres. Porque a Dios le interesa el alma del hombre. Él vino a morir por el hombre. Él derramó su sangre en la cruz de Calvario por toda la humanidad entera. Y Él llamó a esos 12 hombres para ponerlos como fundamento, como el fundamento es Él, lógicamente, hermanos, para plantar su iglesia. Y sigue confiando en nosotros, que nosotros vamos a hacer el trabajo. Gloria a Dios. Hay que dar testimonio a diestra y a siniestra, como dijo Pablo, por honra o por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores pero veraces, como muertos pero vivos. Y le di una regañada a los corintios. ¡Oh, corintios! Mi boca se ha abierto a vosotros. Entonces Dios quiere que la iglesia se levante, hermanos amados, que sea un testigo del poder de Dios, que le hable a todo mundo que encuentre, que le diga que el tiempo se acaba, que el Señor salva, que el Señor perdona, que Él viene pronto. Pedro se tornaría un pescador de hombres. La red vieja no podía acomodar la gran cosecha espiritual de almas que vendría. La red vieja tenía que morir para que entrara la red nueva. Entonces Pedro sería un hombre poderoso. Pedro tendría que abandonar su carácter, porque Pedro era bravo. Recuérdense que todavía andaba espada. Ahí lo demuestra, ¿verdad? Cuando que iban allá a medianoche a cerrar, a arrestar al Señor, un ejército para arrestar a un hombre humilde y sencillo. Llegaron, para no extenderle la exposición bíblica, dijeron, buscamos a Jesús de Nazaret, a Yeshua. Y él les dijo, yo soy. Salió al frente a defender a sus discípulos. Yo soy. Y cuando dijo yo soy, esos conocían ese nombre, cayeron al suelo. Yo soy se traduce en el hebreo, se dice Yuhei Vahei. En el libro de Éxodo, cuando Moisés le dijo, y si los hijos de Israel me preguntan ¿cuál es tu nombre? ¿Qué nombre les diré? Dile que te manda yo soy.
en castellano, y en hebreo, dile que te manda Yuhei Bahei, el que era, el que es, el que será, el que ha existido siempre. A su nombre. Wow, siento la unción, dijo el hermano. Gloria a Dios. Yo soy. El Señor no era cobarde, como algunos, ¿verdad? Y cayeron al piso, se levantaron otra vez. Os pregunta, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazaret. Yo soy. Otra vez cayeron. Y Pedro saca la espada. Aviéntate. No, yo pongo esa parte. ¿Cuánto le daban? Andaba espada todavía. Sacó la espada y se acercó y el ayudante del sacerdote, ¡flac!, le cortó la oreja parejita. Un corte tremendo que hizo Pedro. Se la cortó exacto. ¿Cuánto le dura? En otra ocasión le voy a predicar de esa oreja. Pero ese hombre ayudante del sacerdote, y el sacerdote se le pedía que no tenía que tener defectos para ministrar, y si le faltaba una oreja tampoco podía ministrar. Y el Señor respetó el sacerdocio y le decía cuando alguien sanaba, ve y preséntate al sacerdote y dale la ofrenda que pidió Moisés. Siempre respetó el sacerdocio. Estuvo un querido pastor, que Dios lo ministró de pastor. Son 5 divisiones que me han hecho, me dice. ¿Te das cuenta? No respetan el sacerdocio. Jesús siempre decía, ve y preséntate al sacerdote y da la ofrenda que ordenó Moisés. Y por eso le puso la oreja a Marcos, porque iba a perder su ministerio. Y estimó su ministerio. La agarró sin anestesia, porque el Señor así opera. ¿Cuántos alaban al Dios Todopoderoso? Tuvo compasión de él, agarró la oreja y se la puso para que no perdiera su trabajo, para que no perdiera su ministerio. Reconoció el sacerdocio de él. Siempre no hay duda que se iba a convertir, hermanos. ¿Cuántos alaban al Dios Todopoderoso? Entonces, el Señor le está dando un mensaje a Pedro y le da un mensaje a la iglesia, que tenemos que abandonar muchas cosas para que Dios sea glorificado. Tenemos que abandonar muchas cosas a veces para ver la gloria de Dios, para ser usados por Dios. A su nombre. Él tenía que cruzar esa línea que lo separaba porque también Pedro tenía ciertos prejuicios entre los gentiles y los judíos. Gloria a Dios. Tenía que romperse esa línea. La vieja red tenía que romperse para siempre. Por eso se rompió. La vieja red de tu vida tiene que romperse. No puedes estar gobernando lo viejo en tu vida. A su nombre. Los que bailaban al diablo con los bailes, ahora baila para el Señor. Pero cuando viene la unción, que estás tan bueno, estás más tieso que nunca, y allá no te perdías las fiestas. Terminaba esta fiesta, te ibas para la otra y gastando plata. A su nombre. Y ahora que tienes la bendición del Señor, pues suelta esa vasija vieja y dile, Señor, aquí estoy, úsame para tu honra y tu gloria. A su nombre. El diablo nos hacía pedazos para allá y para acá y para allá y para acá. Y hay evangélicos, ay, que este pastor siempre predica largo. Ya lo viste, Jehová, dijo el hermano que él. Denle un aplauso al Dios Todopoderoso. Hermanos, tenemos que dejar la red vieja que está rota para que estructures una red nueva. Tienes que dejarla. Tienes que quitar los estorbos de tu vida para que Dios sea exaltado y sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, gloria. Y para que te des cuenta que Dios te está hablando, le dije, Señor, tengo este bosquejo, pero hace 5 minutos Dios me lo dio. Para que entiendas. Denle un aplauso al Dios Todopoderoso. Hermanos amados, tenemos que romper completamente esa red y dejarla completamente para que lo nuevo dentro de tu vida. El Señor no vino a destruir, hermanos, del viejo, pero lógicamente pacto, sino que vino que se cumpliera el viejo pacto en él. Mateo capítulo 5, yo no he venido para abrogar la ley ni a los profetas, sino que vengo para que lo que no se ha cumplido en la Torá se cumpla en mí, porque yo soy el maestro de la gracia y de la ley. Aleluya. Dije aleluya. Entonces, él no destruyó de ninguna manera, sino que se cumplía en él. Pero agregó de un nuevo significado de gracia, de bondad, de amor, de misericordia.
Él no abolió, hermanos, el sacrificio de su sangre para el perdón de los pecados. Simbólicamente en el antiguo pacto, cuando alguien pecaba, se mataba un sacrificio, o sea, una ofrenda, un ovejo, se agarraba la sangre, se expiaba la sangre para cubrir los pecados. Eran ritos, ceremonias rituales, simbólicas, que hablarían del nuevo pacto, hablarían del Cordero de Dios que moriría en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, a través de su sangre, Él ha perdonado al hombre de sus pecados y cumplió ese pacto con el derramamiento de su sangre, con su propia sangre, para redimir los pecados del hombre. No predicamos la cruz, predicamos el mensaje que contiene ese sacrificio en la cruz. Pablo dijo: porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros no, es poder en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele un aplauso al Dios Todopoderoso si quiere dárselo. Aleluya. Entonces Jesús advierte también sobre poner el vino nuevo en los odres viejos. ¿Por qué? Los odres viejos no podrían sostener el nuevo vino, así como la red no podía sostener también los peces. Gloria a Dios. Entonces Dios está desafiando mi vida y la vida de nosotros y la vida de la iglesia y la vida de muchos líderes, que hay que hacer un desafío principalmente en este tiempo tan peligroso y de prueba para la iglesia, porque el juicio de Dios empezará por la casa de Dios. A su nombre. Tenemos que levantarnos y hacer una diferencia. Entonces la fe se va a activar y Dios hará grandes cosas, porque es lo último que la iglesia hará antes de entregar su ministerio terrenal. Gloria a Dios. Entonces miramos la primera pesca y la segunda pesca, una nueva red se había básicamente creado, y estas cualidades, hermanos y hermanas de la pesca natural, fueron un ejemplo, un paralelo, ¿verdad?, de una verdad en el mundo natural, naturalmente, pero también Dios le estaba enseñando un mundo espiritual, que era más importante que las almas se salvaran que seguir pescando pescados. Y yo sí a suplir todo. Por eso le dije: venid a mí todos vosotros los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ligera mi carga y fácil mi yugo de llevarlo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él te va a suplir todo lo que necesitas. Si yo les pregunto: ¿a cuánto les ha fallado Dios? A ninguno, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Denle un aplauso al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. El viejo yugo tiene que romperse. El viejo yugo tiene que romperse y la vieja red tiene que ser destruida, para que entonces la nueva red, hermanos, te sostenga. Gloria a Dios. Y hablando del yugo, muchos de ustedes vienen de países que trabajaron en la agricultura. Los yugos eran un pedazo de madera y eran usados hace muchos años atrás, y hasta el día de hoy los que no tienen la facilidad financiera usan dos bueyes y ponen el yugo en una nuca del buey y en el otro, y le ponen ahí una carreta, etcétera, o el instrumento de agricultura para trabajar. Esos eran los yugos que eran usados también en este tiempo para unir esos dos bueyes o dos animales, repito, para trabajar en el campo y traer la cosecha. Hasta el día de hoy no hay duda, te repito, que se siguen usando esos yugos, porque tal vez no hay plata para comprar una maquinaria tan moderna. Entonces Jesús habló del yugo y él dijo, repito otra vez: llevad mi yugo. El Señor estaba hablando tanto en un lenguaje natural como en un lenguaje espiritual, ¿verdad? No le estaba hablando de un yugo de bueyes, le estaba hablando de un yugo espiritual. ¿Me están entendiendo, hermano? Le dice: llevad mi yugo, le digo. Habían yugos de animales y yugos de bueyes, para que entendieran. Llevad mi yugo sobre vosotros.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Tenemos que aprender de cada sermón, de cada enseñanza, de cada palabra. Cristo es la palabra escrita. Carambas, yo sabiendo eso, mis hijos, yo les ordenaría que no se pierdan un culto, si ellos pudieran. Después los niños crecen, se te van para el mundo y vas a llorar, porque no les diste el ejemplo. Y Dios te va a decir, te di hijos, me los presentaste y no cumpliste mi palabra. Gloria a Dios. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Hermanos amados, el Señor dijo, y aprendan de mí que soy manso y humilde. Miramos mucho orgullo, aún el pueblo de Dios, de corazón. Y aquí está la condición. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque, Señor, porque mi yugo es fácil. Es fácil. Es fácil obedecer al Señor. Y es ligera mi carga. Gloria a Dios. Entonces el triple yugo de Dios es fácil y es ligero y es sosegado. Podemos manejarlo porque Él nos ayuda en nuestras debilidades, porque se acuerda que somos polvo y Él está siempre con nosotros presente. Con la iglesia está presente el Señor a través del Espíritu Santo de Dios. El Señor comisionó a sus discípulos a llevar el evangelio a todas las naciones. ¿Me entiende? Los preparó, los llamó, los educó, los enseñó, los preparó en un intensivo de las 6 de la mañana hasta las altas horas de la noche por 3 años y medio, y se aseguró que estaban bien preparados el tiempo de marchar. Yo me voy a marchar, pero le voy a mandar el Ruach HaKadosh, le voy a mandar el Espíritu Santo, aleluya. Él vendrá sobre ustedes y no se van a estar en Jerusalén orando y ayunando. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta ser investidos del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A su nombre. Y dijo, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Gloria al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos sienten su presencia? Solo le voy a tomar unos 10 minutitos más porque le dije que lo voy a partir en 2 partes. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que cruzar la brecha. Jesús dio 3 pasos para cruzar la brecha entre el yugo de la esclavitud, el yugo de Dios, que es el camino para que fuera, básicamente, para que salga fuera el viejo y entre el nuevo. Cuando nosotros nos disponemos en obediencia, humildad, sencillez, el Señor se va a glorificar. Y a través de ti, tus hijos, tu familia, hasta tus parientes van a alcanzar la bendición de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues venir, tenemos que venir con disposición, hermanos, para que se destruya el viejo yugo del pecado. O cualquier yugo oculto que perturba tus pensamientos y tu corazón. Tenés que venir al Señor, tal como Él te dice, venid a mí. Te está rogando, no está rogando. A usted que me está mirando por las redes o por la televisión, venid a mí. El Señor está diciendo, venga, deja tu carga de pecado, de dolor, de sufrimiento, de llanto, bueno, podemos ponerle de todo. A su nombre. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, tomar el yugo. Tomar el yugo. Usted tiene que tomar el yugo del Señor. Y haciendo que el yugo del hombre sea destruido. Cuando tomes el yugo del Señor, el yugo del hombre se destruye, porque ya tenéis el yugo del Señor. Amén, hermanos. Todo será más fácil para ti. Mirarás las cosas más fácil. Hablarás en el Espíritu. Caminarás en el Espíritu. Dormirás en el Espíritu. Comerás en el Espíritu. Y andarás en el Espíritu. Cuando el yugo del Señor está en nuestras vidas, las cosas serán completamente diferentes. Y el Señor dice, aprendan de mí. Una vez usted tiene que venir al Señor, como dice, venid a mí. 2, toma mi yugo. 3, aprended de mí que soy manso y humilde. Aprendiendo del Señor, entonces se aprende a destruir todo lo que nos sirve en nuestra vida. El hombre carnal tiene que morir. Como dijo Pablo en Gálatas capítulo 2, con Cristo estoy juntamente yo crucificado.
ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe para el Hijo de Dios, el cual se entregó y murió por mí mismo. A su nombre. A su nombre y gloria. Entonces tenemos que aprender siempre el Señor. El yugo de Dios no es simplemente dado por Él, hermanos, sino que es compartido. Él te ayuda. Porque dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Tú llevas el yugo al Señor y Él también te va a ayudar para que todo salga bien. De tal manera que se tiene que romper el yugo. Dios desea que cada yugo de pecado, cada yugo de pecado, cada yugo de ego, cada yugo de hipocresía, cada yugo de mentira, cada yugo de maldad en el hombre tiene que quebrarse. A su nombre, porque sois y somos nueva criatura en Cristo Jesús. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Esto es necesario si deseamos cumplir el propósito de Dios, la bendición de Dios y la visión de Dios en nuestra vida, tal como se lo dije, como les pone Pablo a los Corintios en 2 Corintios 5:17, de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas vienen a ser hechas nuevas en Cristo Jesús Señor nuestro. Un niño de 5 años entiende ese texto. Y hay gente testaruda y rebelde a la palabra y sigue con las cosas del mundo. Alábele si puede. Gloria a Dios. Hermanos amados, Israel caía y se levantaba, caía y se levantaba, caía y se levantaba, porque desobedecía la palabra del Señor y no quería llevar el yugo de su palabra. Isaías capítulo 14, 24 dice en adelante: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Aplicando esto en términos espirituales, también Dios desea eso para nosotros. Él vendrá a tu campamento, a tu vida, a su nombre, y Él destruirá al asirio espiritual, a los demonios que pueden perturbar tu vida, no podrán hacer nada, y el Señor quitará cualquier cosa de tu vida cuando tú te dispongas. Cuando tú te dispongas, porque Él respeta. Y la carga, dice el Señor, que te la va a quitar. No sé cuál es tu carga, pero Él tiene el poder para quitarla. A su nombre. Entonces el Señor quiso romper el yugo de sobre el hombro de Israel, pero su propósito se extendió más allá de Israel. Más allá de Israel. Más allá de Israel. A las naciones del mundo completamente, porque hay mucha gente esclavizada en los yugos del pecado, en los yugos de la enfermedad, en el yugo del dolor, en el yugo del sufrimiento, en los yugos de los conflictos familiares, matrimoniales, toda clase de yugo. Dios quiere que la iglesia se levante y dé la única esperanza, que es la palabra de Dios. Aleluya. Wow, voy a parar aquí. Pongan sobre sus pies, porque si no, no termino. A su nombre. Pregunto otra vez, como que tuvieran frío. A su nombre. Hoy se oye mejor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Entendimos el mensaje? Parte del mensaje, porque falta todavía la mitad del pastel. Amén, hermanos. Quiero dejarte con esto. En Jueces capítulo 6, 7 y 8, Dios habla de otro yugo. Había un muchacho que se llamaba Gedeón. Israel registra la palabra de Dios que estaba esclavizado con el yugo de los madianitas. Madián era una nación poderosa y guerrera. Y en ver que Israel no permitía que Dios realmente interviniera, Israel desobedecía a Dios, el pueblo poderoso, el pueblo escogido, el real sacerdocio, la luz de las naciones, el pueblo que sacó de Egipto con mano poderosa, que miró grandes señales, grandes prodigios, grandes maravillas.
que Dios lo cuidó por 40 años en el desierto y lo alimentó y lo llevó a la tierra prometida a su nombre, pero no obedecía la palabra de Dios. Entonces Dios permitió que los madianitas los esclavizaran por 7 años. Por 7 años el yugo de los madianitas estaba sobre los hijos de Israel, porque se rebelaban contra Dios y su palabra. A su nombre, gloria. Los hijos de Israel que vivían en buenas posiciones, en buenas casas, Dios los cuidaba, los protegía. Siempre como nación Él salía a defenderlos, pero se rebelaban contra Dios y Dios permitió el yugo de la esclavitud de Madián sobre los hijos de Israel por 7 años. Y el 7 te habla de una plenitud. Los hijos de Israel vivían en las cuevas escondidos y los madianitas tomaron sus posesiones. Los hijos de Israel en la noche iban a cultivar. Ay, no tenían paz, porque los madianitas no les dejaban nada. Solo esperaban que los hijos de Israel cultivaran y entraban aquellos madianitas como langostas con camellos y sacaban todo. Hasta que el pueblo lloró. El pueblo lloró y se arrepintió y volvieron al Señor. Y reconoció al pueblo. Y volvieron a su Dios. Y Dios buscaba un hombre valiente, porque a veces solo hay gente cobarde, que se llamaba Gedeón. Y aún Gedeón no era tan valiente, era un poco cobardón. ¿Cuánto le lava? Pero Dios lo ayudó y no le miró la parte de la cobardía, sino que miró el potencial que tenía Gedeón. Dijo: voy a usar a Gedeón. ¿Cuántos alaban al Dios Todopoderoso? Y aún así Gedeón, no quiero ampliar ahí el texto, dudaba que Dios le hablaba y le pidió una señal y otra señal y otra señal. Cuando se le cree a Dios de corazón, no se le pide señal. ¿Cuántos alaban al Dios Todopoderoso? Nosotros hemos creído que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Verbo de la vida, que es el Cordero de Dios, que Él murió por nosotros en la cruz de Calvario y que es el único mediador entre Dios y los hombres, y que no hay nada imposible para Él. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles. ¿Cuántos alaban al Dios Todopoderoso? Romanos capítulo 8, que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Esto es conforme a su propósito. Son llamados. A su nombre, gloria. Los fariseos y los saduceos trataron de seguirle al Señor, y un Mesías tenía que tener señales para demostrar que era Mesías, porque creían, también sabían de Moisés, que Moisés era un Mesías que Dios usó para salvar, sacar a Israel de Egipto. Y Dios le dio señales poderosas a Moisés: con estas señales irás a los hijos de Israel y a Faraón de Egipto. ¿Cuántos alaban al Dios Todopoderoso? Como el Señor discierne los pensamientos del hombre, y sabía los pensamientos del hombre, y le decía: ¿qué señal tienes que tú eres el Mesías? A la generación mala y perversa no se le va a dar señal. La señal que se le va a dar es la señal del profeta Jonás. Así como Jonás tuvo en el corazón del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Denle un aplauso al Dios Todopoderoso. Dios quiere que nos rindamos completamente al Señor, que creamos con todo el corazón, que seamos instrumento en sus manos, que tengamos compasión por los perdidos, por los necesitados, y digamos: ya basta, tengo que hacer algo, Señor, para tu reino. ¿Cuánta gente se está muriendo? ¿Cuánta gente desamparada? Se ha multiplicado en esta ciudad la cantidad de homeless por cantidades. Ni con todas las comodidades a veces la iglesia quiere servirle al Señor. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Él vive y permanece para siempre. El Señor me ha hablado a mí y a ti, y a usted que me está mirando a través de las redes sociales, a usted, amigo, que necesita al Señor. No hay otro camino, no hay otra salida, solamente Jesús. El Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá y no vendrá a condenación, sino que pasará de muerte a vida. Alabado sea el Señor. El Señor dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
nadie viene al Padre si no es por mí. El que tenga sed, que venga en pos de mí y beba del agua que yo le daré. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esto lo decía por aquellos que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. No tomarían vasitos de agua, ríos de agua de vida, la unción de Dios, el poder, la gloria, la majestad, los dones vendría sobre la iglesia. Así que no hay que conformarnos, hermanos, a la red vieja. Tenemos que dar entrada a la red nueva. A su nombre y gloria. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Quiero que me entiendas con todo el corazón el mensaje. Muchos están muriendo. Satanás ha tratado de estorbar a la iglesia de Cristo, de detener su ministerio en la tierra, pero no podrá, porque la palabra no está presa. Tenemos que seguir predicando el evangelio. Espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Ustedes que estarán ahí escuchando este mensaje pueden escribir al ministerio o pueden llamarme al teléfono que aparece ahí.